Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverri, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día jueves 9 de marzo de 2023. Pues una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez a este canal. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor y como siempre quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita de las notificaciones para que reciban cuando voy subiendo los videos. Para todos los que están presentes, los invito que este próximo 17 o 18 y 19 de marzo tendremos el retiro Vivir en Libertad en la ciudad de Puebla, en Puebla, México. Para todos los que quieran buscar la inscripción a este retiro, pueden buscar en Facebook la comunidad Cristo Vive Hoy Puebla. Cristo Vive Hoy Puebla. Allí pueden suscribirse precisamente a este retiro. Como siempre vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine hoy para poder comprender su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por un día más de vida que tú nos regalas, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque todo lo tenemos, Señor. La verdad es que tenemos vida, tenemos un lugar donde descansar, familia, fe, tu palabra, iglesia, tenemos salud, tenemos esperanza. Gracias, Señor. Queremos con un corazón agradecido alabarte, bendecirte y glorificarte. Y también como siempre te queremos pedir perdón, porque sabemos que tú nos perdonas los pecados. Te pedimos perdón porque eres un Dios de misericordia. Te pedimos perdón porque sabemos, somos conscientes de que hemos caído de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy te pedimos, Padre, una vez más que tengas misericordia de nosotros, de nuestra pereza, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestras traiciones, infidelidad. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a levantarnos con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hoy, Padre Santo, también queremos pedirte que renueves la unción de tu Santo Espíritu en nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven y llénanos de ti, de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y levanta al caído, dirige al extraviado. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, regálanos el don de la sabiduría y sobre todo danos el don de la humildad para saber que en esta bendita palabra siempre hay algo para que podamos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos, mis queridos hermanos, de lleno con las lecturas de este día. La primera lectura tomada del libro de Jeremías. Hoy las lecturas están preciosas. Dice así, Jeremías capítulo 17, versos 5 al 10. Esto dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni deja por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí una palabra preciosa. Es una palabra que me encanta porque en el libro de Jeremías, precisamente allí es el único libro en la Biblia donde 2 veces se pronuncia la palabra maldito. En ningún otro lugar el Señor o de parte del oráculo del Señor se pronuncia esta palabra. Pero ¿maldito quién? Pues nos está diciendo hoy Jeremías, maldito no el que confía en el hombre, sino maldito el que confía en el hombre y aparta de Dios su corazón. Esto es muy importante entenderlo. Fíjate, lo digo o lo aclaro porque muchas veces cuando atiendo jóvenes o cuando atiendo niños les digo a ellos, confía en tu papá y tu mamá. Ellos te aman, ellos quieren lo mejor para ti. Nosotros no podemos estar desconfiando de todo el mundo, no todo el mundo es perverso. El corazón del ser humano sí cambia, sí es un corazón traicionero, pero en términos generales, ¿quién va a querer lo mejor para nosotros si no nuestros padres? Y por eso no siempre es que el hombre es el que te falla, pero por supuesto que aquí lo que está diciendo es, maldito el hombre que confía en las criaturas y aparta su corazón de Dios. Es decir, primero tengo que confiar en Dios y después ya veremos si confío en el hombre o no confío en el hombre. Pero por sobre todo tengo que confiar en Dios.
La persona que no confía en Dios, sino que va confiando en el mundo, en las criaturas, en sus capacidades, que va confiando en la ciencia, que va confiando solamente en la inteligencia humana, pero no confía en Dios, pues es como una planta que vive en el desierto donde nunca recibe cuidados, nunca recibe la lluvia y siempre vive en tierras de sal donde nadie habita. Es decir, es una persona que termina quedándose solitaria, frustrada, con dolores, con enfermedad y que fuera de eso no da fruto en su vida. Pero el que pone su confianza en Dios, aunque confíe en los hombres, si pone su confianza en Dios, pues ese será como un árbol plantado a la orilla de un río que nunca deja de dar fruto, siempre estará frondoso. Es una persona que va a vivir feliz. Y luego entonces nos va a decir el Señor aquí a través del profeta Jeremías, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Es decir, esto es para que nosotros tengamos claridad que no tenemos por qué poner toda nuestra confianza y esperanza en los hombres, porque los hombres nos fallan. Vuelvo a repetirlo, el ser humano siempre tiende a fallar. ¿Por qué te frustras tanto? ¿Por qué tienes tantos dolores? ¿Por qué vives mal en la vida? Porque has puesto tu absoluta confianza en los hombres. Y has apartado tu corazón de poner la confianza en Dios. Y por eso es que nosotros recibimos a veces tantas frustraciones. A veces tenemos muchas expectativas de las personas, de un novio, de una novia, de un esposo, una esposa, de un papá, de una mamá, de un trabajador, de un empleo que tenemos y nos animamos y queremos confiar en ellos, pero siempre tenemos que guardarnos el pedacito de que el ser humano nos puede fallar en cualquier momento. Aún tu papá y tu mamá te pueden fallar. Lo dice en Isaías 49, verso 14. Si una madre olvida o deja de amar al hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. Es decir, aunque tu mamá te falle, aunque tu papá te falle, Dios es el que nunca nos va a fallar. Y por eso dice entonces que Dios es el único que conoce verdaderamente el corazón del hombre y le da a cada cual lo que se merece de acuerdo a sus acciones. Así que nosotros tratemos de no fallarles al mundo, pero sepamos que también en cualquier momento podemos caer y podemos fallar. El único que no nos va a fallar es el Dios de la vida, el que nos regala siempre la confianza y la fortaleza, el que sostiene nuestra vida todos los días de la vida. Vamos con la lectura del Salmo, que va a ser tomado del Salmo 1 en este día y vamos a responder, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos este Salmo 1, que es un salmo muy similar a la primera lectura que hicimos de Jeremías. Tiene casi el mismo contexto. Recordemos que Jeremías fue un profeta después del rey David, que es quien compone este salmo. Y para nosotros es muy importante esto, porque es como una confirmación de la palabra de Dios y de las verdades de sabiduría en este mundo. Este salmo es un acto sapiensal, que es sapiensal que nos hace meditar en la sabiduría, realmente para vivir en sabiduría en este mundo. Así son los libros de los proverbios, de los salmos, el eclesiástico, el libro de la sabiduría. Son libros que nos hacen meditar en las cosas reales de la vida para vivir la vida con sabiduría. Pues nos va a decir que dichoso el hombre que confía en el Señor y que aparta su corazón de los impíos y que no sigue el consejo de los perversos. Dichoso ese hombre porque Dios cuidará sus pasos y cuidará su vida. Es una persona que vive con tranquilidad y con serenidad, pero por eso nos está invitando a meditar en la ley del Señor día y noche. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues lo primero es tratar de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su iglesia y a través de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros somos asiduos a la lectura de la palabra de Dios, podemos vivir una vida con sabiduría. Podremos aprender a conocer al ser humano, sus fallas, podemos aprender a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y vivir tranquilos, con paz y serenidad en el corazón, porque estamos cumpliendo su perfecta voluntad.
Pues dice que esta persona que es así, que pone su confianza en Dios y que medita en su ley día y noche, será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llegan los calores del verano y su follaje siempre está frondoso. Nunca deja de dar fruto, es decir, es una persona que todo lo que hace le sale bien. Por eso dice, cuando emprende, tiene buen fin. Una persona que sabe por dónde camina, que está guiado por la luz de la palabra del Señor, que está guiado por el Santo Espíritu de Dios, que nos guía por el camino del bien y de la luz. Es una palabra que vive feliz. Y dice al final entonces, no así los impíos, no así. Ellos serán como paja que arrebata el viento. Y esta es una realidad. El impío termina mal. Al principio, pues sí, tú lo ves ahí y parece que le fuera bien y que funcionara, pero en cualquier momento es una persona que desaparece, que cae, que vive mal su vida, que vive en amargura, que como lo decía la primera lectura, parece que vive en tierras de sal, donde no recibe cuidados. Pero Dios cuida la vida de quienes le temen y quienes le siguen. Y si nosotros somos los que tememos al Señor, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tengamos la plena seguridad de que Dios va a cuidar nuestra vida. Alegrémonos con el Señor, caminemos siempre en Él y seamos dichosos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios de la vida. Tendremos una óptica más tranquila, más relajada, una óptica más serena, sabiendo que en el mundo hay maldad, que cualquiera nos puede fallar, pero que nosotros no vamos a imitar a los impíos, ni vamos a seguir su consejo, sino que vamos a seguir más bien el consejo de la palabra del Señor. Vamos con la lectura del Santo Evangelio, que hoy está también precioso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 16, versos 19 al 31. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar de aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a estar en este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, ¿se arrepentirán? Abraham les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos una palabra hermosísima. Es una parábola, importante entender qué es una parábola. Una parábola no es un cuento inventado para transmitir una verdad, no. Una parábola es un hecho real en el que se le habla a Pedro para que escuche Juan. Se toma una figura de la vida real para que otros tomen el aprendizaje de esa figura que ha tomado. Esto es una parábola, ¿no? Es muy importante entenderlo porque a veces dirían: no, pues es que esto no es cierto. No, precisamente porque es una parábola que tiene absolutamente todo real, quiere decir que de aquí tenemos un aprendizaje maravilloso de lo que es la realidad de la eternidad. Es decir, de esta parábola entendemos, sabemos y tenemos claro que tenemos cielo y que tenemos infierno. Y no solamente tenemos cielo e infierno, sino que además tenemos el resultado de nuestras acciones. Nos toca ir a parar al cielo o al infierno de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos. Por eso decía la primera lectura en el libro de Jeremías: yo que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo a sus acciones. O sea, es una realidad que de nuestros actos se deriva la salvación o la condenación. La salvación ya está abierta para nosotros, pero si optamos por ella. Alguno diría: no, entonces no es cierto, porque entonces si nos vamos a condenar quiere decir que el Señor no nos salvó. No, claro que sí nos salvó. Él abrió ya la puerta de la salvación, pero hay algunos que definitivamente no quieren pasar por esa puerta. Y de esto es lo que precisamente se trata de esta parábola, del rico Epulón y el pobre Lázaro.
Son dos personajes que tienen unas connotaciones que me parecen muy importantes y vamos a tratar de irlas descifrando una a una. Nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que banqueteaba todos los días. Es decir, era una persona que vivía en la opulencia. Pero se refiere al lino y al púrpura, que recordemos que los reyes se vestían de dorado, de lino y de púrpura, porque ostentaban un cargo de poder y porque eran absolutamente ricos, millonarios, entonces tenían todo el dinero del mundo. Así que en los vestidos se nota la vanidad del ser humano. ¿Y por qué es la vanidad? La vanidad consta de la necesidad de ser, de figurar, de llamar la atención, de ser aplaudidos, de ser reconocidos. La vanidad que se da también por medio de la vestimenta, no solamente hay vanidad material, sino también hay vanidad intelectual y hay vanidad espiritual, pero la vanidad material que tiene que ver con el vestido y con las cosas suntuarias es para demostrarle a los demás que yo tengo, que yo valgo, que yo tengo poder para tener esto y que puedo tener incluso súbditos a mi cargo y que puedo hacer muchas cosas porque mira cómo estoy de bien vestido, cómo utilizo joyas y peinados exagerados y cosas por el estilo. Eso es lo que nos está trayendo esta primera parte, por eso habla de cómo se vestía el rico. Porque en el vestir siempre hay un acto de vanidad y de querer estar por encima de los demás. Pero además nos habla de un hombre pobre, y lo va a decir, que estaba a los pies de la mesa del rico, que estaba muerto de ganas de llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero los perros le lamían las llagas. Fíjate que aquí no dice y se llenaba de las migajas que botaba el rico, no. Se moría de ganas por comer las migajas, pero ni siquiera eso recibía. Es más, al punto que hasta los perros le lamían las llagas porque era como el desprecio de la sociedad. Qué duro esto, ¿no? Porque muchos de nosotros así somos en esta vida. Despreciamos al pobre, lo miramos por debajo del hombro porque tal vez no están tan bien vestidos o no son tan bien hablados como nosotros, o quizá nos creemos de mejor familia o de mejor apellido y entonces vamos allí como mirando peyorativamente a las demás personas. Y este es un acto de desamor tremendo que hay en el mundo y esto sucede en todas las sociedades, lo que es la discriminación de la pobreza, pero también hay discriminación hacia los ricos, que es importante que también nosotros lo tengamos claro. Pues bien, ¿por qué digo que hay discriminación de los ricos? Porque a veces algunos pobres llenos de pecado y de soberbia también creen que el rico no se va a salvar. No, no se trata de eso. Aquí no importa si eres rico económicamente o pobre económicamente. Aquí lo que importa es la actitud. Y fijémonos en la actitud de Lázaro. Lázaro estaba a los pies de la mesa del rico, pero no era altivo, no le estaba exigiendo nada, no le peleaba, solamente tenía hambre y quería comer, pero no podía. Y fuera de eso sufría porque hasta los perros le lamían las llagas, o sea que tenía llagas y que le dolían, y la llaga seguramente de la pobreza. ¿Y cuántos de nosotros tendremos llagas en el corazón, llagas de desamor, llagas de desprecio, llagas de rechazo en nuestra propia familia? Y por eso nos hemos empobrecido en muchos aspectos, pero siempre hay el orgulloso, prepotente y soberbio. Pues bien, aquí hay dos cosas que también son importantes. Dice que Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero fíjate cómo dice el rico. El rico también murió y fue enterrado. El uno llevado al seno de Abraham y el otro fue enterrado. Y nos va a narrar más adelante la palabra de Dios que estando en el infierno, en las llamas del infierno, el rico mira hacia el seno de Abraham y ve a Lázaro. Y aquí comienza nuevamente la historia de la soberbia del rico, porque aquí el problema, vuelvo a repetir, no es la riqueza. Esto lo hablo en uno de mis libros que se llama Riqueza o Pobreza, tú decides. Y lo digo porque a veces tenemos una falsa concepción de lo que es la riqueza o una falsa concepción de lo que es la pobreza. Hay una riqueza que es bendecida, pero hay una riqueza que es maldecida. Hay una pobreza que es bendecida y hay una pobreza que es maldecida. Entonces, en este orden de ideas, nosotros deberíamos aprender cuál es la razón de ser, por qué este rico Epulón llega precisamente al infierno. Entonces casi que uno diría, entonces tengo miedo porque tengo dinero y voy a llegar al infierno. No, no se trata de eso. Mira lo que sucedía. Se vestía vanidosamente. Tenía un pobre a los pies de su mesa, pero no le daba nada al pobre. O sea, no se fijaba en el dolor del hermano. Era un hombre egoísta, ambicioso, que solamente vivía de placeres y de vanidad. Y fuera de eso, cuando llega al infierno y ve a Lázaro a los pies de Abraham, le dice al padre Abraham, manda a Lázaro que me moje la punta de los dedos y toque mi lengua para saciar esta sed. Es decir, con esa arrogancia, mande a ese súbdito, mande a ese pobretón, ese tiene que hacerme el favor, ese tiene que hacer, ni siquiera el favor, no, tiene que hacer lo que yo le pido que haga, ¿no? Porque es esa arrogancia que a veces tenemos nosotros
de querer mandar a los demás por encima. Ni siquiera fue capaz de decir en la lectura, oye, padre Abraham, mira que Lázaro sufrió tanto, se merece lo que está viviendo, en cambio yo que no sufrí, me merezco esto, perdóname, padre Abraham, ayúdame, auxíliame. No. Lo único que quería era seguir con su egoísmo. Mándalo a que toque el dedo y me toque la boca porque tengo sed. Es decir, no me importa reconocer nada, quiero seguir en una vida de egoísmo. Por eso el demonio y todos los condenados no pueden cambiar, sienten en su vida el vicio que siempre vivieron. Y esto se refuerza aún más cuando el padre Abraham le dice, no, esto no es así. ¿Por qué? Pues hombre, porque Lázaro sufrió males y tú sufriste bienes, ahora él aquí disfruta y a ti te va mal. Y entonces, además, si quisiera alguien pasar de aquí para allá, pues no podría porque hay un gran abismo. ¿Y cuál es el abismo que hay? Pues el abismo entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Ese es el abismo que hay. Todos los condenados en el fondo de su corazón tienen un odio que es promovido por el egoísmo, por la vanidad, por la soberbia, por el orgullo, por todo tipo de cosas que vive el mal. Entonces ahí vuelve y le dice, entonces, mándalo a que vaya a la casa de mis padres, porque si un muerto resucita, como quien dice, tienes que hacer lo que yo te digo. O sea, seguimos con la soberbia. Qué duro es esto. Y qué duro es a veces sostenernos en un mundo en el que nos falta el amor y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que servir y que tenemos que amar. Y ni siquiera condenados ya vamos a recibir o a sentir un poquito de amor por los hermanos. No. Fíjate cómo esta historia nos va abriendo el corazón a cada uno de nosotros a decir, oye, yo tengo que cambiar en mi vida. Yo tengo que servir y tengo que amar, tengo que compartir de lo que tengo. No puedo pasar la vida solamente en placeres, en soberbia, en orgullo y mandando a todo el mundo como un súbdito, como si yo me lo mereciera todo, porque a veces creemos que nos merecemos todo. Y esto es así cuando le hablamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, creemos que nos lo merecemos todo y soy yo el que tengo la última palabra y la que tiene la última palabra. No es así. Nos hace falta mucha humildad, mucha reflexión, mucho amor para tratar de compartir con los demás. Entonces al final dice, no, es que ni que un muerto resucite, le van a hacer caso, ahí tienen a la ley y los profetas. Y en esto se estaba refiriendo también precisamente a los fariseos y a los maestros de la ley. Tenían todo, pero querían señales especiales. Pero fíjate lo que dice, ni que un muerto resucite. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando nosotros evangelizamos. Hay gente que le damos todas las pruebas del evangelio que hay, las pruebas de la resurrección de Cristo, que les damos pruebas de las imágenes que exudan, de las hostias incorruptas y de las hostias que sangran y de los cuerpos incorruptos de los santos, y ni siquiera quieren creer, ni que un muerto resucite. Razón tenía entonces San Agustín cuando decía, precisamente para los que quieren creer tengo 1000 razones, pero para el que no quiere creer no tengo ninguna razón. Y por eso aquí está diciendo, ni que un muerto resucite cambiarán. Hay personas que son tan duras de corazón, realmente no hacen caso de la presencia de Dios ni del Espíritu Santo en sus vidas, que finalmente nunca van a cambiar. Y fíjate lo duro, que tenía 5 hermanos y su padre. No hay sea que ellos lleguen a parar en la misma parte. Era porque a veces hay espíritus que se toman toda una familia de orgullo, de soberbia, de vanidad, especialmente cuando hay esa riqueza que muchas veces es mala vida, que es una riqueza que utilizamos para el mal y no para el bien. Y qué duro, porque toda una familia contagiada precisamente con esta caída, necesitamos comenzar a tener un proceso de transformación. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor en medio de este día. Queremos pedirte, Señor, que bendigas nuestras familias, que nos llenes de tu amor, para que podamos compartir con el que lo necesita. Mis queridos hermanos, pues que Dios me los bendiga, y si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan. Y de otra parte los invito también a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones que voy subiendo cada día los videos. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.